Yo sentí como que ella era más constante. Me acuerdo venir otra vez a tu casa y era diferente tu casa. Como esa vez que vine, había música de la iglesia, había las escrituras, como que la casa se había cambiado un poco. ¿Ustedes vieron un cambio? O sea, para ustedes fue diferente tener las escrituras en casa y música de la iglesia en casa más a menudo que fue cuando no había. ¿Sí? ¿Qué te acuerdas de eso? Cuando familia, todo eso es como que nos unió más a todos como una familia. Y es como que nos hizo que todos nosotros, con mis hermanos, nos gusta ir a la iglesia. Y pensamos en cada domingo en ir con mi mamá en ese tiempo. Y sí, íbamos. Bienvenidos al podcast Volver a Cristo. Familia Sosa y Sabrina, estoy muy agradecido y feliz de estar aquí con ustedes. El barrio Ciudad de Milagros es un lugar muy especial para mí. Tal vez no lo sepan, pero en el año 2000 esta fue la última área de mi misión y volver aquí siempre despierta recuerdos que significan muchísimo para mí. En el año 2024 tuve la bendición de conocer a esta hermosa familia. Fue cuando junto a mi familia visitamos Ciudad de Milagros durante la dedicación del Templo de Salta, un evento que también estuvo profundamente conectado con el cierre de mi misión. Ese día asistimos a la reunión sacramental y al finalizar un niño llamado Rodrigo quería compartir su testimonio, pero la reunión ya estaba terminando y no pudo hacerlo. Sentí una impresión muy clara de acercarme a él y escucharlo. Ese pequeño momento lo cambió todo. Rodrigo y su mamá abrieron las puertas de su hogar, nos permitieron conocerlos, escuchar su testimonio y con el tiempo ustedes llegaron a ser como familia para nosotros. Hoy, en diciembre de 2025, estamos aquí para compartir una historia muy especial, la historia de Pamela Sosa, una historia de fe, de sanación y de regreso a Jesucristo, y de lo que el templo ha significado en ese camino. Esta es una historia de esperanza, amor y de volver a casa. Lo que quiero hacer es contar la historia de su mamá. Como dije, es muy especial. Si podemos, comenzamos conociendo un poco de quién es ella. Cada quien puede hablar o las personas que quieren, pero lo que quiero saber realmente primero es quién es, cuál es su nombre, de dónde viene, cuáles eran sus gustos, sus disgustos, cuántos hermanos tenía. Vamos a contar las cosas que saben de su juventud, hasta si se puede un poco más o menos hasta que yo la conocí en Salta. ¿Quién se anima a contar algo de Pamela? Bueno, cuando yo hablé con ella, una vez charlando, algo que me quedó muy plasmado, que ella me dijo que recordaba, el haber ido a la iglesia, le recordaba cuando iba con su papá, cuando tenía la edad de 8 o 9 años, exactamente no recuerdo la edad, pero que ella recordaba esos sentimientos de cómo se sentía en la iglesia y que ella era muy feliz cuando cantaban y que siempre tenía un sentimiento de gozo. Y recordé mucho porque bueno, estaba trabajando mi llamamiento en la primaria y sabía que en los niños se pueden grabar grandes verdades a través de la primaria, en su paso por la primaria como lo hizo con ella, porque ella recordaba esos sentimientos de gozo y las canciones y las asistencias del domingo cuando era pequeña. Muy bien. Ángel, ¿cómo se llama tu mamá? Pamela Jessica Sosa.
Pamela Jessica Sosa. Lautaro, ¿qué edad tiene la mamá? 38 años. 38 años. Cumple. Entiendo, Rebeca. Esto es emocional para mí también. ¿Qué gustos tenía su mamá? O sea, no es todo hablar de la iglesia, pero ¿qué le gustaba hacer su mamá? Le gustaba ir a la iglesia. Le gustaba ir a la iglesia. Me gustaba ser de River. Le gustaba ser de River. Sí. Le gustaba el Le fútbol. gustaba mucho el fútbol. ¿Alguna comida que le gustaba? El asado. El asado. El asado argentino es riquísimo, riquísimo, me encanta. No puedo venir a Argentina sin comer un asado. Y tampoco no puedo salir sin las empanadas, ¿ah? Bueno, cuéntame, o sea, sabemos con lo que contaste que ella era miembro de la iglesia, que creció en la primaria. Cuéntame un poco de lo que sepan de cuando se había alejado de la iglesia. Eh, Hermanita Beatriz me contó de que, bueno, hubo un tiempo en el que por temas de viaje o su estadía, porque eran de Buenos Aires, bueno, sé que después perdieron contacto con la iglesia, entonces digamos, había dejado de participar y había dejado de asistir, pero ella recordaba siempre esos momentos lindos que había vivido en la iglesia. Sí, ¿qué tal? Y en ese tiempo que se alejó, ¿qué más saben de su vida? ¿Qué ha pasado en ese tiempo que se había alejado de la iglesia? ¿No? Bueno, mi mamá, a ella lo que más le gustaba, que era que yo he visto, de que a ella siempre le gustaba ayudar a todas las personas. Era muy buena persona. A veces dejaba de hacer sus cosas para ayudar a los demás y mi mamá nunca esperó una recompensa. Nunca esperaba, yo te doy esto y vos me devolves. Ella siempre ayudaba a los demás mientras podía y también hizo todo lo posible para estar con mis hermanos y a mi mamá, bueno, siempre le gustó cocinar. Ella Sí, casi hizo gastronomía y siempre cuando terminaba de hacer un curso y aprendía algo nuevo venía con la casa y compartía. qué bonito. Así entre todos nosotros. Sí, yo me acuerdo las veces que venimos que siempre había una pizza o empanadas árabes, ¿te acuerdas? Qué lindo, de verdad. Y cuando mi mamá se había alejado de la iglesia, no había vuelto a la iglesia. Bueno, tuvo algunos conflictos con amistades, porque siempre son las amistades que a uno nos desvían del camino, o que a veces no nos ayudan, así decirlo. Mi mamá a veces en realidad no le importaba si ellos le podían ayudar en lo económico o en cualquier cosa. Mi mamá siempre conseguía muchas amistades porque siempre ponía de su parte, siempre daba lo que ella podía, pero a veces lo malo era que no se fijaba si quedaba un poco para ella. Ella como que daba todo y no se daba cuenta que podría tener una causa en el sentido de que si era económico le daba todo a esa persona que necesitaba y a veces ella sufría sola, sin ayuda de nadie. Eso era lo bueno que tenía mi mamá. Es como que era muy solidaria, humilde y muy buena persona. Sí, tu mamá es buena persona, es muy buena persona. Y tienes razón, muchas veces en la vida puede ser amistades, puede ser nuestra propia familia,
puede ser personas cercanas. Muchas veces ellos son las personas que nos alejan de lo que es la luz de Jesucristo y lo que nos puede fortalecer, ¿no? ¿Alguien más puede contar un poco más de su historia de cuando no estaba yendo a la iglesia? Bueno, algo que me había comentado ella, que cuando afrontó dificultades le costó muchísimo eh, cómo afrontar esas dificultades. Y me hacía pensar mucho en mi vida y en también lo que había pasado, y me sentía muy identificada porque a veces no entendemos el por qué cuando tenemos un corazón como describió Lauti, un corazón así tan noble, lleno de bondad, de poder dar. Y cuando nos suceden las cosas difíciles no entendemos por qué, porque estamos siempre dando lo mejor, y es lo que ella sabía hacer. Y creo que en realidad en esos momentos difíciles creo que fue indispensable haber podido ella eh, retornar en el Evangelio, ¿no? Porque esas preguntas a veces no se responden, pero continuamos con la confianza firme de confiar en que Dios vive y existe. Sí, sí, es verdad. Ustedes son muy bravos, muy valientes de estar aquí a hablar de la vida de ella un poco. Um, Me encanta lo que Lauti compartió porque es así como la recuerdo desde el día que la conocí, con ese amor, con esa bondad, con esa alegría de venir y realmente hacerme sentir tan parte de su familia y de ellos. Es como él la describe, me encantó escucharlo porque es así como él la describe, y él creció con ella, él la vio y realmente yo pude compartir tal y cual como él lo dice. Ella tenía esa bondad, esa caridad, esa firmeza y confianza en el Señor. Aún así, aunque ella estaba tal vez lejos del Evangelio, ella tenía una fe muy fuerte. Me llegó a contar una vez que bueno, ella estaba alquilando en otro lugar, en un lugar, y le había sido difícil con el tema de poder tener sustento y alimentos. Y me contó que fue a una iglesia y entregó un diezmo, y que tal vez le preguntaron por qué si no tenían para comer, pero sin embargo ella le pudo compartir su testimonio a su hijo, que, sí, que Dios iba a velar por ellos, que era importante darle a Dios lo que era de él, y que cuando llegaron a casa, no me acuerdo de qué manera, pero realmente lo que yo recuerdo es que le dejaron una caja llena de mercadería, y ella me podía compartir y testificar de que al haber dado a Dios su parte, aún en esa dificultad, ella estaba viendo el gran milagro de lo que necesitaban realmente. sí, Y para mí fue muy especial que ella me pudiera compartir, porque todos pasamos momentos y vivencias, y también económicos, en la que la fe siempre va a mover la montaña, y la fe es la que trae los grandes milagros, la esperanza firme, aunque tal vez sea difícil, eh, trae los grandes milagros. sí, muchas gracias por compartir esto, Sabri. Es muy lindo escuchar cuentos de su mamá. Tengo una pregunta, porque yo queriendo saber de verdad, o sea, yo solo conozco a ella de mi punto de vista y de lo que yo le había conocido. Am, pero en ese tiempo de que ella estaba lejos de la iglesia, ¿tenía un testimonio firme todavía de Jesucristo y del Evangelio? ¿O se había alejado y le fue difícil y no quería? O sea, ¿cómo era? Porque es diferente para cada persona. ¿O siempre seguía un chispe o cómo era? Em,
Mi mamá, cuando estuvo en ese tiempo, en ese momento de que se había alejado de Dios y de la iglesia, o sea, nunca se alejó en realidad de Dios, porque mi mamá siempre, cuando se trataba de la iglesia, a ella le gustaban las conversaciones, le gustaba escuchar los versículos, también los testimonios de las personas, le gustaba escuchar todo lo que era sobre de la iglesia. Nunca dejó esa parte de ella. Encima hubo un tiempo que también sí hablaba con los misioneros porque, no sé, siempre le interesó el tema este de hablar sobre Dios, de la iglesia. También quería que nosotros vayamos, pero no sabía qué iglesia que fuéramos, pero también a veces sí se olvidaba de la iglesia, pero nunca abandonó a Dios ni lo dejó aparte, Claro. siempre lo tuvo presente. Siempre Él, sabía que estaba ahí. sí, le gustaba orar, encima sí tenía su Biblia, todo, pero bueno, cuando se había alejado es como que eh, se desvió un poco del camino, pero nunca dejó de pensar en Dios, siempre lo mantuvo ahí presente. Sí, también. Me encanta lo que dice el autor realmente porque es así. Ella podía compartir en cada momento, como dice, él nunca se alejó de Dios. No sabía qué iglesia, pero ella confiaba en un Dios omnipotente, omnisciente, que realmente está para cada uno de nosotros, no importa nada, ninguna barrera. Sabía que Dios existía para ella y para cada uno de nosotros. Pero sí había un tiempo en que no sabía a qué iglesia ir, parece. Sí, Sí, porque era muy niña cuando ella asistía a la iglesia. Sí. Entonces no recordaba realmente cuál era la iglesia en la que asistía o hubo asistido en ese momento. Cuéntame de eso. ¿Cómo es que ella llegó a saber de nuevo que era la iglesia de Jesucristo? era el momento donde los chicos estaban yendo a la escuela pasando ahí cerca del San Cayetano, por ahí justo estábamos yendo a buscar a los chicos y de vuelta nos topamos con unas misioneras. Si no me equivoco, su nombre o su apellido eran Janet y Wolf. Y cuando las conocimos, eh, yo me acuerdo que yo me quedé a hablar con las misioneras porque a mí siempre me interesó, porque yo sí los veía siempre pasar, pero siempre hubo personas que decían que no, que la iglesia, no hay que ir a esa iglesia. Siempre hay personas así. Y yo me acerco y hablo y después mi mamá también me acompaña. Y hablamos y la hermanas nos comenta de la iglesia y mi mamá dijo, yo me acuerdo que yo iba a una iglesia parecida. Y dijo, "Ah, ya me acordé, yo fui a esa iglesia y me gustaría volver a ser miembro o volver a participar, a ir a los domingos y compartir lo que hacía antes en Buenos Aires". Sí. Sabri, creo que la Pamela te había contado a ti un poco de su reconversión, un poco, ¿no? Cuéntame de tu lado qué te había contado. Bueno, yo conocí a toda la familia en una reunión en la iglesia, en el barrio La Unión, y ahí estaban todos. Y fue Pame también. Todavía tengo un recuerdo de una foto donde, donde nos encontramos con las hermanas que la menciono, las misioneras. Y bueno, en esa oportunidad no pudimos hablar mucho, pero sí con ella, pero sí compartimos el mensaje y realmente era muy lindo y emocionante ver a sus hijos porque tienen la misma fe de ella. Eh, Confiaban, algo había y como dice Lauti, él es el que
luego sigue escuchando a los misioneros y él me compartió en su momento una de las historias que del libro de Mormón que le habían compartido con respecto a sus hermanos. Entonces él fue como, le fue gustando, enlautaron mucho más lo que compartían los misioneros. Y bueno, en su momento cuando yo venía a visitarlos, empecé a charlar más con ella. Y bueno, era difícil porque ella con todo su corazón deseaba retornar en lo que ella había sentido cuando era niña, pero también me contaba lo difícil que era. Una vez recibí una llamada de ella donde ella me decía que se encontraba muy triste y por ahí con un peso que a veces uno siente tal vez cuando pasan cosas en nuestra vida. Y fue la primera vez que pudimos hablar a profundidad y que ella también me pudiera hablar, ¿no? de cosas que bueno, charlamos y encontrar de nuevo en esa esperanza en El Salvador, porque fue fortalecernos ambas, las rodillas debilitadas y volvernos a levantar. Y yo agradecí mucho la confianza que ella tuvo en escribirme en ese momento, porque bueno, yo venía y estaba con los chicos, comimos pizza, que se dieron cuenta que a hermana Sabrina le gustaban mucho las pizzas y eso, comíamos mucha pizza Sí, ¿no? y que eran deliciosas. Y bueno, yo la verdad que para mí fue algo muy hermoso que ella me haya escrito en ese momento y haber confiado en ese tal vez como las cosas que uno carga. Para mí fue muy especial porque en su momento también había estado lejos de la iglesia, como lo puede compartir, y que algo que yo me hubiera anhelado mucho era que me dijeran simplemente tienes que continuar y confiar en El Salvador. Y es lo que compartí con ella. Hay que continuar. Tal vez no entiendo cómo, tal vez no entiendo de qué manera, pero sé que Él es la esperanza firme. Y fue muy linda esa charla en la cual luego continuó con una amistad muy inmensa junto a ella. Sí, sé que eran buenas amigas y que te ama mucho. Y gracias, Lau, por compartir también, Isabel. Antes de la próxima pregunta, Ángel, ¿tienes algo que quieres agregar? Ok, muy bien. Am, Quiero preguntar algo tal vez un poco más, un poco más profundo. Am, Porque yo conocí tu mamá cuando se dedicó el templo y en ese tiempo sé que ella estaba volviendo todavía a la iglesia y estaba en ese otro camino todavía un poquito. Pero al final tu mamá, para mí, era una gran persona. O sea, no es que no era antes, pero como se había cambiado interiormente, como se había sanado espiritualmente, bueno, tal vez no físicamente, pero mentalmente. Quiero saber tal vez cuáles son las razones que eso pasó, o sea, qué le guió a ella a hacer ese cambio. Y vamos con esa pregunta primero y luego tengo una siguiente. A sus hijos. Yo, siempre que podíamos hablar eran ellos. El decirles que deben confiar en El Salvador, esa fe que menciona Lauti, ese nunca olvidarse de Dios, es lo que ella la aferró más aún a su regreso, de poder que ella lo hizo, que ella confió en el Señor, aún habiendo estado alejado. Creo,
siento que fueron sus hijos. Sí. Sí, yo creo que sí, tiene mucho que ver con la Y lo familia. dijo en temprano, no eran sus hijos hace ratito, ¿no? Eran ellos, sí. Sí, de hecho me acuerdo que uno de los niños, y tal vez varios, pero me acuerdo que uno de los niños había orado mucho por su mamá y ella como que me comentó que era como que estaba en ese camino, pero por las oraciones de sus hijos, Dios la sentó, la hizo sentarse y pensar y dar cambio. Am, no sé si esa era la única experiencia así grande, pero yo siento mucho cuando lo hablo ahora y cuando lo he escuchado y Fue una experiencia muy hermosa la que ella compartió y la que usted está hablando. Es una de las experiencias que eh, es como que ella compartió, sintió literalmente que eh, como la sentaron y le dijeron como que sus hijos también están afrontando sus dificultades, como tenía que pensar en ellos y ella empezó, compartió su testimonio y su fortaleza de entender de que tenía que hacer mucho más. Una de las experiencias primeras que recuerdo fue cuando ella se encontraba en un centro de rehabilitación en el que había sentido como llevarle bomboncitos. Creo que la primera vez como contigo, cierto, con Pablito. Salimos del seminario y le llevamos bomboncitos. Y después lo sentí hacer reiteradas veces, aunque parecía algo chiquitito, para mí era como, recuerdo el discurso que parafraseando, es como nunca dejes un acto de bondad, o sea, si algo bueno acude para hacer, tienes que hacerlo. Y bueno, fuimos y después luego volví y no se la podía como ver, digamos así, en los momentos que iba. Y en una de las oportunidades me permitieron verla. En esa ocasión ella había estado internada una vez y yo había sentido escribirle una carta y en esa carta también llevarle un libro de Mormón de dibujitos y un libro de Mormón. Y le marqué Alma y que realmente yo había vivido ese cambio en mi vida misma. Yo había experimentado ese cambio de alma, de volver a nacer en Dios. Y, y como le compartí todo eso en una carta que sentí escribirle, y también le dije que muy probablemente tal vez no entendiera todo lo que le estaba escribiendo, pero en los momentos que tal vez no entendiera le pido a Dios hacerlo. Y en una de las ocasiones que fui, eh, me permitieron verla y darle un abrazo. Y yo le di un abrazo y le contó que estaba pasando un difícil momento. eh, y fue un milagro que me hayan permitido verla y fue, yo sé que Dios no se olvida de ninguno de nosotros porque estuve en ese momento y entonces ella me describió como ver al Salvador llegando y yo pensaba, yo tan imperfecta, que ella haya podido ver el amor del Salvador y me contó que después de ese día ella leyó lo que le había escrito en su momento y la carta que le había escrito y que no entendía, pero que se oraba pidiéndole a Dios que le ayudara a entender. Fue una de las experiencias más maravillosas que recuerdo donde ella me cuenta de tener su testimonio y que una luz se abre y como una carga y un alivio
sale y se siente con toda esa fortaleza de vencer todo con Dios. Encuentra ese testimonio que yo había sentido en aquel momento cuando me convertí y supe sin duda que la iglesia era verdadera. Cuando tuve mi propio testimonio. Porque si bien mis padres eran miembros, pero hay un punto en el que cada uno necesita su propio testimonio. Sí. Y fue en el momento, me hizo recordar mucho cuando obtuve mi testimonio, cuando obtuve la confirmación de saber que Dios existe, que vive y que nos ama. Y me lo compartió de la misma manera en la que lo viví, con esa luz, con ese peso tal vez que uno carga de todas sus dificultades, decirme que se siente liberada, que ese peso fue una experiencia muy hermosa que atesoré y la escribí con todo mi corazón porque él se había convertido igual que Alma. Sí. Y había sentido el mismo gozo que Alma sintió cuando uno se acerca a nuestro Padre Celestial. Sí. Esa va a ser tal vez dos preguntas y Lau, Rebeca, Ángel, cualquiera lo puede responder. Pero mencionaron ustedes, creo que fuiste vos, hablaste de algo que ella se había aferrado. Quiero saber un poco más de a lo que se aferró. O sea, quiero saber qué cosas empezó a hacer desde ese momento que supo de su testimonio de nuevo hasta, hasta lo último, ¿no? O sea, qué cosas cambió en la vida de ella, qué hizo después que no estaba haciendo antes y cómo es que le ayudó, porque yo por mí creo que es un proceso y creo que el proceso es diferente para cada quien, ¿no? Algunos sabemos, llegamos a saber que es verdad, pero esperamos o tenemos que, o sea, todos tienen su mismo camino de llegar, pero una vez que supo, yo creo que ella avanzó bastante y muy rápido ser discípulo de Cristo y cambió su persona, su manera de pensar, su manera de actuar. Y no creo que cambió de noche a día, pero creo que durante un año, año y medio, 2 años que la conocí, hizo muchos cambios en su vida. Y quiero saber a qué se aferró, o sea, cuáles son las cosas que hizo diferente y cómo fue el cambio para ustedes. Pudieron sentir el cambio cuando ella siente, bueno, en realidad cuando ella regresa para aquí, ¿no? Constantemente, ustedes pudieron sentir ese cambio, pudieron ver, que pudieron visualizar esos momentos. O sea, cuando decidió cambiar su vida y acercarse más a la iglesia. Sí. El cambio que yo vi fue cuando decidió dejar todas las adicciones que tenía en ese momento. Pero claro, le costó un montón, le costó mucho. Y no solamente lo fue dejando, sino que fue dejando también las amistades que ella decía que eran muy mala influencia, aunque no quería, porque quería ayudarla, pero se dio cuenta que a veces en la vida hay que concentrarse en uno mismo para poder ayudar a los demás. Porque si te desvivís o pones más para los demás, ¿a dónde queda para ti? También hay que concentrarse y valorarse un poco más uno mismo. Eso fue lo que yo vi en mi mamá que hizo este cambio. Como que se tomó más en cuenta su futuro. También se dio cuenta de que podía hacer más de lo que ella hacía en ese momento. Podría ayudar, pero haciendo otras cosas distintas que nunca se animó a hacer o lo que no podía hacer en ese momento. O sea,
como ella estaba en ese momento muy malo de las adicciones, no podía ayudar a los demás. Y ella dijo de que podría hacer más cosas si cambiaba y dejaba todo eso. Y Pues, ahí es donde decidió irse a Buenos Aires. o sea que ella a enfocarse en Jesucristo, ella tenía más confianza personal Sí, y con esa confianza personal se pudo enfocar no solo en ella, pero en otros y ayudar a otros. ¿Así entendí? sí, O sea, puede ser, y ayúdame a entender, pero puede ser que una vez que nos ponemos en esa vía de ella o de él, nos ponemos en la vía de Jesucristo, am, comenzamos a tener más valor propio y más confianza y nos da a pensar fuera de nosotros y nos ayuda a mejorar la vida para los que están a nuestro alrededor. ¿Algo así? sí, más o menos, sí. Okay. Sí, Sabri. bueno, sí, como se enfocó en el futuro, como le dice, en cosas que solía hacer también, porque hizo, cosió, ¿cierto? Una cartera, ¿cierto? Una cartera muy bonita que llevó Rebeca y siempre le encantaba que sus hijos anden muy bien vestidos, que siempre estén muy bien ellos. Como dice Lauti, fue un enfoque de lo que en verdad muchas veces importa, pero a veces de ayudar a otras personas que mientras no estamos fuertes nosotros nos debilita y le ayudó muchísimo a reencontrarse con lo que ya solía hacer. Entre eso le gustaba mucho coser, hacía carteras muy hermosas, muy hermosas. Tenía un don muy bonito. Bueno, la cocina también, como dijo Lauti, la cocina. Eh, bueno, los lunes hacía noche de hogar y ella participaba. Y bueno, también ir los domingos, porque siempre era un desafío, ¿no? Para todos. Sí. Presenta un desafío asistir los domingos. Y ella en su principio cuando le costaba y luego ella venció ese desafío y empezó a asistir los domingos. Y fue muy especial y muy lindo Qué el bonito. domingo verla a ella juntos. Sí, para mí fue algo muy gratificante del amor y la misericordia de Dios. Qué bonito. Me alegró mucho escuchar cómo es que se divirtió más. O sea, que seguía haciendo las cosas como antes. O sea, servía a otros, ayudaba en la cocina. Pero ahora que tenía más valor, es como que ella lo disfrutaba más, ¿no? Sí, y me gustó lo que dijiste de ir a la iglesia, que era un desafío al principio, Sí, fue un pero desafío. después lo estaba haciendo más constante. Sí, Habían, habían otras cosas que tal vez le costaba al principio, que también los hizo más constante mientras más se acercaba a Jesucristo. sí, ella ponía cada día de su esfuerzo porque siempre tenía el libro de Mormón a su lado, ¿cierto? Hasta la imagen de Jesucristo en un cuadro lo había puesto para recordarlo a él. Entonces, sin duda son desafíos que representa cuando regresamos, pero poner de nuestra parte en cada pasito para volver a recordarlo a él es muy especial. Sí, Sí, sí. qué bonito, de verdad, qué bonito. Luego de ahí se crearon muchas hermosas experiencias y recuerdos. Y sin admirar a cada uno de ellos, a sus hijos, es admirando a cada uno de ellos, a sus hijos. Yo Sí, realmente a ellos los admiro, eh, el aprendizaje que ellos tienen, esa fortaleza de salir adelante y tener esa esperanza como ella la tenía, ¿no? sí. Ya yo,
algo hermoso que no dejo de destacar de ella, esa esperanza y fulgor en Jesucristo. Sí, Que hasta hace poco lo volví a recordar. Es un fulgor y una esperanza inmensa que espero en él. sí, me gusta mucho lo que estás diciendo. Yo me acuerdo que cuando yo la conocí a tu mamá, que estaba en ese proceso y estaba, creo que luchando un poco contra ir a la iglesia todavía y con tal vez otras cosas, las adicciones puede ser, pero me acuerdo que para mí yo sentí como que ella era más constante. Me acuerdo venir otra vez a tu casa y era diferente tu casa. Como esa vez que vine, había música de la iglesia, había las escrituras, como que la casa se había cambiado un poco. ¿Ustedes vieron un cambio? O sea, para ustedes fue diferente tener las escrituras en casa y música de la iglesia en casa más a menudo que fue cuando no había. ¿Sí? ¿Qué te acuerdas de eso? Cuando había todo eso, es como que nos unió más a todos como una familia. Y es como que nos hizo que todos nosotros, con mis hermanos, nos gusta ir a la iglesia. Y pensamos en cada domingo en ir con mi mamá en ese tiempo. Y sí, íbamos. O sea, por el cambio de tu mamá, ustedes los niños también sintieron más deseos de seguir a Jesucristo. Sí, porque es como que mi mamá le metía como, no sé, como que nos orientaba o nos hace que nos animemos más a ir a la iglesia, que nos unamos más, algo así. Qué bonito. Bueno, ya vamos a ir terminando y quiero conocer un poco más de lo último de su vida. Yo les voy a contar que yo también tenía experiencias muy bonitas con su mamá. No voy a contar todos, pero me acuerdo una vez, antes que ustedes vinieron a Buenos Aires a verla, yo sentí que debí de traer libros de mormones. Estamos, estamos yendo a Buenos Aires para ver a tu mamá en el hospital y tuve esa impresión que debo de llevarle libros de mormones y mucho. Y me acuerdo agarrar 20 libros de mormón para tu mamá. Las dejé en su cuarto y de inmediato ella comenzó a compartirlos con los demás. Pero en menos de un mes, esas 20 libros no estaban con ella, porque había compartido su testimonio con muchos. Me gustaría escuchar, y perdóname por llorar, supe que eso iba a pasar, pero me gustaría saber qué más se acuerdan de su mamá al último, porque para mí, yo la sentí como un discípulo casi perfecta de Jesucristo. Me acuerdo estar también visitándola y es como una voz me habla y me dice, ella necesita su recomendación del templo. Entonces en ese momento le digo, o le pregunto mejor si lo ha pensado agarrar, y ella ha estado hablando con el obispo, y bueno, yo me comuniqué con él y comenzamos un proceso con él para hacer más entrevistas. Pero en verdad,
Para mí su mamá es un ejemplo, realmente un ejemplo de cómo ser más como Jesucristo. Y perdóname por llorar, es muy emocional para mí, pero me gustaría saber qué más sintieron ustedes cuando la fueron a ver en el hospital. Yo la sentí más calma, yo la sentí con más amor, yo la sentí con más esperanza y fe que nunca a través de todo lo que estaba pasando. Pero ese es mi punto de vista. Me gustaría saber lo que sintieron, lo que pensaron, lo que vieron. Lau, ¿te acuerdas de ese viaje a Buenos Aires? Sí. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de ella misma en esos días? Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos acá en la casa con mi abuela estaba pendiente del celular porque ustedes le mandaban un mensaje que nosotros teníamos el vuelo para ir a Buenos Aires, para ir a ver a mi mamá en el hospital, que era una sorpresa. Y bueno, ese día mi abuela los juntó a nosotros y nosotros lo pusimos, yo no después ir a ver a mi mamá. Y bueno, y cuando habíamos llegado al departamento el otro día era sorpresa para mi mamá y nosotros la habíamos visto en silla de ruedas cuando ella estaba ahí esperándonos. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos todos a abrazar y mi mamá estaba contenta cuando le dijo gracias por dejarnos que vayamos. Y después fuimos a compartir con ella cuando fuimos a, a McDonald's y compartimos todo juntos como una familia. Me gustó lo que dijiste, que a pesar de todo el dolor que tenía, todo que sufría, ella estaba contenta y fuerte. Y yo creo que ese mismo valor que tú decías que ella tuvo cuando regresó a la iglesia, que vos dijiste, claro, yo creo que tenía aún más valor y por eso pudo estar tan feliz en un momento difícil físicamente. Que recuerda a Ángel, llega mucho a mi corazón porque era lo que más anhelaba, el hijo familia. Es eso lo que ella comprendía y entendía en exactitud. Es eso por lo que ella siempre confió en Dios. Es eso lo que la incentivó a ella a poder volver y sentir el amor del Salvador. El anhelo más hermoso que ella tenía era salir a compartir con ellos. Y fueron a McDonald's. Cuando ella se fue de Salta, ella se fue prácticamente con la fe puesta en El Salvador y con la iglesia. Ella me contactó, dice que estuvo en contacto con ustedes y ella cuando eh, regresó con todas las cosas que anhelaba para ella. Eh, recuerdo, recuerdo verla eh, con su valija con tantas cosas, ¿cierto? Aquí hay alguien que recibe muchas chuletas, ¿cierto? Porque le peinaba muchísimo. Me encantaba hacerle muchos peinados y zapatillas y remeras y fue muy hermoso verla a ella y en cada momento que hablamos en Buenos Aires ella podía compartirme su firme testimonio en El Salvador. Es el fulgor, es la caridad que nunca deja de ser, la que no te intibia adentro como un vacío porque está aferrada a Jesucristo. Sí. Esa es la caridad que comprendí y entendí, la que no tiene un vacío por dentro, sí, sino que está llena y aferrada al Salvador, a un Dios que existe. Sí.
para mí fue muy gratificante que aún estando en Buenos Aires ella haya sentido el mismo amor que sentí aquí. El saber que la iglesia no tiene fronteras, es ese amor del Salvador que nos hace llegar a cada uno de nosotros. Y algo que usted pudo compartir sobre la recomendación, sabía que su mamá iba a viajar, entonces yo le escribí otra carta y en la cual, porque bueno, ella estaba, eh, la iba a ver porque había enfermado y ella se había enfermado, entonces su mamá iba a verla y le vine a dejar unos dibujitos de la iglesia, unas canciones para que recordara en aquellos momentos de dificultad que siempre El Salvador iba a estar ahí. Y en esa carta sentí escribirle sobre su recomendación. Le escribí sobre su recomendación y también que tal vez muchos no pudiéramos comprender, pero realmente era estar recomendada a nuestro Padre Celestial, a Él. Y sé que ella pensó y reflexionó mucho, ya que bueno, eso hizo que pudiera contactar con el de allá, contactar con Presidencia de Sociedad de Socorro de Buenos Aires, y luego llegué con el obispo cuando bueno, me dijeron que solamente el obispo de acá, donde ella había asistido, y fue que me gusta saber y ser agradecida de que el Padre Celestial es fiel con cada uno de nosotros porque hizo saber esa petición por medio de usted. Y usted pudo continuar esa petición hasta poderla tener ella en mano. Que sin duda el recuerdo que me queda es el donde ella tiene su foto en Salvador con su recomendación, donde esa esperanza nunca se dio, donde tal vez nos podamos sentir tentados a preguntar por qué, y aunque en el fondo seguramente ella se lo preguntó, hacia afuera jamás, siempre mantuvo su esperanza firme en El Salvador. Y es algo que me recuerda en los momentos en el que paso como tintibeo a veces y tiendo a desanimarme. Recuerdo que Él está y Él hace milagros, gracias a ella. Es un testimonio firme de los milagros que hace el Padre Celestial, esa fe que ella tenía. Y su mamá es la hermanita Beatriz. Recuerdo que ella dijo, ella se fue toda de blanco, ella partió y fue muy duro, y sé sin duda que encontramos preguntas, pero su mamá dijo, se fue de blanco como ella, y ella está toda de blanco, y sé que se fue recomendada, sin duda que ella mantuvo esa esperanza firme y siempre era un buen día, deseándote un hermoso día, aún ella pasando dificultad, tenía ese amor por Cristo. No, de verdad. Y me emociona pensarlo. Bueno, por los niños, ustedes saben que mientras estaba en Buenos Aires, yo y mi familia la fuimos a visitar. Y ella siempre habló de ustedes, de los planes que tenía, que quería cumplir con ustedes en esta vida. Pero también habló del templo y cómo quería estar ahí, sellada con ustedes para la eternidad. Y me acuerdo cuando estaba aquí en Salta, en sus últimos días, tuve la bendición de poder ir a darle
su Santa Cena, el obispo del barrio de Ciudad de Milagros, me autorizó a mí, a Soniel, el esposo de Sabri, y la fuimos a ver y entramos justo después de mi esposa que le había llevado su recomendación y él al tiro lo puso ahí en la ventana y estaba tan feliz de saber que ella estaba lista para presentarse ante el Señor. Y ella salió con ese deseo de que cada uno de ustedes llegan a estar ahí con ella. Y yo sé, sin ninguna duda, que ella está en el templo, está ahí, y cada vez que ustedes vayan y hagan investiduras o que hagan bautismos o iniciatorias, van a sentir su presencia y van a estar con ella en esta vida ahí en el templo. Bueno, vamos a cortar aquí. Seguro hay mucho más que podemos hablar de una señora tan buena. La verdad, como dije, me emocioné mucho, lloré más de lo pensado, pero muy bonito escucharte, Lau y Ángel, y haber tenido la Rebeca aquí y los otros en el fondo, y Sabrina también. Muchas gracias, Sabrina. Ojalá más tarde podemos grabar tu historia, también me gustaría saber más detalles. Y también como este es un podcast, vamos a invitar a todos los que lo vean, que toman fuerza de la señora Pamela, y encima de eso que suscriban y que compartan para que los demás puedan sentir el grande espíritu que tiene la Pamela. Y muchas gracias de verdad por dejarnos compartir su vida. Siempre vamos a estar aquí. La mirada de ella para cada uno era siempre eh, ver lo mejor de esa persona, siempre ver su potencial y saber que puede. Y me siento muy identificada con su valentía y su valor. Y es algo que atesoro y voy a atesorar porque me dejó ese ejemplo de perseverar, de que Dios prevalezca, de ser pacificador y de mirar como Dios ve, de mirar a cada uno como hijo de Dios. Sí, Ella tenía ese don tan hermoso de mirar a otra persona como realmente Dios nos puede ver, sí, yo como creo un que sí. potencial divino. Y eso es difícil, muy difícil, porque a veces ven lo que pasa a los demás, queremos corregirles, queremos ayudarles, queremos hacer algo, y a veces lo único que podemos hacer es eso. Podemos tratar de mirarles como Jesucristo los mira y amarles lo mejor que podamos y dejar que Dios prevalezca. Y eso es difícil. Entonces, el hecho de que su mamá ha logrado ese tipo de fe es una cosa muy grande. Y de verdad espero que cada uno de ustedes siempre se acuerdan del testimonio que ella tuvo y de que ella se aferró a su testimonio durante lo más difícil. Bueno, muchas gracias y por ahora cortamos.